Ministerios Elim presenta al pastor Héctor Nufio en el programa Por un linaje escogido. Vamos a prepararnos capítulo 1 del libro de Hechos, y aunque voy a tomar este texto como algo para iniciar, vamos a estar cambiando de diferentes textos, así que prepare bien su Biblia, amén. Capítulo 1 del libro de Hechos y verso 4. Oiga lo que dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Amén. Quiero que entienda algo de lo que estamos haciendo aquí en el Elim Central, de lo que el Señor puso en mi corazón. Cuando nomás el Señor me llamó a ser pastor de esta iglesia, puso en mi corazón un deseo intenso y un mandamiento de que de alguna manera tenía que presentar la personalidad del Señor Jesús, tenía que descubrir la personalidad del Espíritu Santo, tenía que fundamentar la personalidad de la iglesia y tenía que clarificar la personalidad de lo que es la gracia. Cuando digo esto es porque de alguna manera en nuestro crecimiento y en nuestro caminar en el Señor se pueden ir diluyendo un poquito. La personalidad del Señor Jesucristo es importante, pero cuando hablo de personalidad, por ejemplo, si usted a mí o a alguna persona lo mira, él dice: la personalidad de esta persona es así, así, así. Porque personalidad viene de la palabra persona, pero es lo que se manifiesta. Pero a veces tenemos que aprenderlo a leer. Por ejemplo, hay alguien que puede ser muy serio. ¿Y por qué es serio? Entonces nosotros decimos, tenemos un dicho aquí en Guatemala: ese es papa sin sal, decimos. Pero no entendemos por qué es serio, por qué se manifiesta así, cuál ha sido el proceso de su vida, cuál ha sido, de quién ha aprendido, quién lo envió, cómo vive en el momento en que vive, cuál es su situación. Por ejemplo, hay personas que son bromistas y a cada rato a todo le sacan chiste. A todos le sacan chiste y usted dice: esta persona es bastante elocuente, tiene una personalidad bastante dada, amistosa, y es muy probable que esa persona sea así porque a veces tiene poco valor en sí mismo. Se siente con poco valor, se siente que no se quiere ganar a la gente, tiene que quedar bien con todos. O sea que personalidad no es solamente lo que se muestra, sino que también habla de buscar cuál es el proceso, de dónde viene, qué sucedió. Y por eso es que tenemos que ver la personalidad del Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Señor Jesucristo no lo vemos, no lo podemos tocar, pero aquí está. ¿Cuántos saben que aquí está? Entonces, cuando hablo de la personalidad, tengo que hablar de dónde es Él. Él es la imagen misma del Dios Todopoderoso. Él es la palabra. Cuando el Padre dice que Él, cuando habla la palabra no regresa a Él, sino hasta que haya cumplido todo lo que haya cumplido. Cristo es el Verbo. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y ya está de regreso a la presencia del Padre. La palabra regresó. Por eso es que hoy decimos: toda promesa de Dios es sí en Jesús y amén en nosotros. ¿Cuántos dicen amén hoy? Esa es la personalidad.
¿Qué más de la personalidad? Hemos leído un texto donde dice: traer el diezmo al alfolí y veréis que yo cerraré la boca del devorador y abriré las ventanas de los cielos. Y cuando abrimos la palabra alfolí, para nosotros en nuestra mente es lo que pasan los diáconos recogiendo. No, la palabra alfolí es la casa del Señor. La casa del Señor de la cual se está refiriendo ahí, está hablando del templo, está hablando de la casa de Jehová mismo para entrar a la presencia del Señor. Y entonces cuando hablamos de esto del diezmo, tenemos que entender que el diezmo en sí es la palabra primicia. Y la palabra primicia se le aplica a Cristo. Dice la Escritura que Cristo resucitó entre los muertos como primicia. Entonces ahora el Señor está en la presencia del Padre. Ya llegó la primicia a la presencia del Padre. Ya se está cerrando la boca del devorador y ya las ventanas de los cielos están abiertas para todo aquel que en Él cree. Aleluya. Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien, para aquellos que le aman, los que somos llamados conforme a su propósito. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Es la personalidad. La pregunta surge, dice: pastor, entonces no hay que diezmar. No, yo creo en diezmar, pero no pongo mi fe en el diezmo. Yo creo en diezmar porque cuando yo diezmo no estoy diciendo 10% es de Dios y 80% es mío, perdón, 90% es mío. Lo que estoy diciendo es: yo diezmo porque estoy diciendo que todo es de Dios. Mi vida es de Dios. ¿Por qué? Porque ya las primicias están ahí arriba. Cristo, las primicias, dice el libro de Corintios. ¿Me explico? Esa es la personalidad. La personalidad es la personalidad de un sacerdote. Él se entregó a sí mismo. Su nombre está sobre todo nombre. Pero hoy vamos a hablar un poquito más de la personalidad del Espíritu Santo. Pero tenemos que entender de dónde viene, por qué viene, cuál es la intencionalidad. El Espíritu Santo viene porque Cristo hizo obra. Y el Espíritu Santo viene para que la obra externa, y cuando digo externa es fuera de nosotros, fuera de nuestro cuerpo, se hizo en la cruz del Calvario. La obra externa, cuando digo externa también quiero decir, no estábamos de acuerdo, el mundo no sabía lo que estaba ocurriendo, los apóstoles todos lo negaron. ¿Se imagina eso? Tenemos apóstoles, estoy hablando de los 12, uno de ellos entregó al Señor Jesucristo, otro lo negó públicamente delante de las personas y delante de mujeres, y el resto salió huyendo. Uno de ellos lo negó y dijo: yo no creo que Él haya resucitado. La mayoría de ellos, ya resucitado Cristo, aún no sabían que era Él cuando comían con Él. Pero esa era la obra de Cristo en la cruz del Calvario, fue externa. Murió externamente de nosotros. Pero ahora viene el Espíritu Santo y lo que fue externo lo va a hacer interno. La resurrección de Cristo yo no la vi, usted no la vio, fue externa, nadie estaba ahí, nadie fue testigo del momento cuando salió. Pero ahora el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros. Aleluya. Y ahora aquella cosa externa se va a hacer interna. El que habita vivificará nuestros cuerpos mortales y nos va a transformar a la imagen del Señor Jesucristo. Démosle gloria al nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Entonces quiero que note esto. El Señor Jesucristo vino a mostrar al Padre. El que me mira a mí, mira al Padre. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Padre, sacrificio y ofrenda no te agradaron, heme aquí para hacer tu voluntad. Vengo a mostrarles al Padre. Cuando ustedes pidan en oración, no pidan a nadie más sino al Padre, pero pidan con fe, sabiendo que su Padre sabe de qué tienen necesidad antes de que se lo pidan. Curioso. Ahora, el Espíritu Santo viene a mostrarnos al Hijo. Y mostrándonos al Hijo nos va a aclarar quién es nuestro Padre. Entonces la obra del Espíritu Santo está conectada totalmente con la obra del Señor Jesucristo. Por eso es que dice el Señor: me seréis testigos, porque van a saborear
lo que yo soy. Ahora, quiero llevarlos a Mateo capítulo 28. Recuérdense que dijimos que vamos a estar de un lado a otro. Recibiréis poder y me seréis testigos. Va a venir el Espíritu Santo. Pero testigos ¿de qué? ¿De su persona solamente? No. No solamente de Él como nombre de Jesús, sino que está hablando de Él en su personalidad. Todo lo que ha hecho, la intencionalidad del Señor, todo lo que Él ha hecho y lo que ha logrado. Él ya hizo la obra. Está sentado a la diestra del Padre, pero está esperando a que el Padre termine o haga que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Entonces leamos pues, capítulo 28 y verso 18. Jesús se acercó a ellos y les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Repita conmigo: toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Lo vamos a leer un poquito diferente. Quiero que lea así: toda autoridad me ha sido rendida a mí en el cielo y en la tierra. Porque cuando habla de toda autoridad me ha sido dada a mí, no está hablando de la autoridad que Él recibe solamente, sino que está hablando de todos aquellos que han de doblar su rodilla y han de confesar que Él es el Señor. ¿Ok? Toda autoridad me ha sido rendida a mí. Todo se tiene que rendir a mí. Y lo que no se retire, lo que no se rinda a mí, mi Dios lo va a aplastar bajo vuestros pies. Esa es la idea. Entonces, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Entonces, la pregunta es: ¿pero no tenía Él toda la autoridad? ¿Y no Él es Dios, pues? Por supuesto. Pero ahora no está hablando solamente como Dios, sino que está hablando como siervo. Y si está hablando como siervo, tiene que entender que toda autoridad ha sido rendida ante aquel que es nuestra cabeza. Por eso es que el Señor no dice, el Padre le dice: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero después dice: pronto nuestro Dios aplastará la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. O sea que hay una conexión. Entonces dice: toda autoridad me ha sido rendida a mí me ha sido rendida a mí. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y aquí comienza a entrar una dificultad en la mente de los judíos, porque para ellos el mensaje nada más era para la iglesia, para Israel. El mensaje nada más era para las ovejas de Israel. Entonces ahora le dicen: no, es que ahora todo Dios, todo espíritu, toda oposición, toda desobediencia, toda idolatría se me va a someter. ¿Por qué? Porque yo he recibido un nombre que está sobre todo nombre. Aleluya. Increíble. Entonces vamos a ver, toda autoridad. Entonces, si toda autoridad, está hablando como siervo, está hablando como el postrer Adán, está hablando como aquel que dentro de poco va a compartir de la autoridad con aquella que va a ser su Eva. Entonces surge otra vez la pregunta: si toda autoridad aquí en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Él, ¿qué es lo que está diciendo el Señor al respecto de quién tenía esa autoridad? ¿Me di a entender? Si a Él se le está dando toda la autoridad aquí en el cielo y en la tierra, ¿quién estaba utilizando esa autoridad? ¿Quién era el que manejaba esa autoridad? ¿Por qué manejaba esa autoridad? ¿Cómo obtuvo esa autoridad? Entonces ahora lo quiero llevar al libro de Hebreos, capítulo 2.
Me gusta oír el ruido de las hojas de la Biblia. Capítulo 2 y verso 14. Ahorita vamos a ir viendo cómo obtuvo esa autoridad, porque Él es Dios, es el resplandor de todo, pero se ubicó en nuestro lugar para rescatar esa autoridad. Oiga pues, verso 14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, esto es, el diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que en todo fuese eso semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, diga conmigo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Entonces vamos a ver qué fue esa autoridad. Toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. No la autoridad como Dios, Él es Dios, Él tiene autoridad sobre todo. Está hablando de una autoridad como siervo, está hablando como el postrer Adán, está hablando con la autoridad que Él puede compartir. Déjeme decirle algo, yo no creo que nosotros podemos compartir la autoridad divina total, pero sí creo que podemos compartir la autoridad de nuestro postrer Adán. ¿Me explico? Vamos a ser herederos de todo. ¿Por qué? Juntamente con el Señor. Somos herederos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque mi Señor es el Rey. Aleluya. Su Señor es el Rey. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, pues. Ya que vieron esto, quiero llevarlos ahora al capítulo 3 del libro de Génesis. Y vamos a ir viendo cómo obtiene esta autoridad. Primero, ¿qué es temor? La palabra temor es muy curiosa. Hay varias palabras en el hebreo que significan temor, pero la palabra que se refiere en hebreo al temor en sí viene de otra palabra que significa fluir. Fluir. Es cuando algo te toma. Digamos, hay personas que le dan temor y comienzan a fluir y no pueden mantener la mano. ¿Me explico? Se imagina, lo para un policía y páseme su licencia, y usted hasta despeina al policía tan fuerte que ese es temor, uno fluye. Hay incluso personas, dice que incluso su cuerpo suelta líquidos. Fluye algo de dentro, se ahoga uno, pierde la respiración. Eso es el fluir, es el temor de la vida, es el temor de esto. Pero ahí dice el que tenía temor a la muerte. Todos tenemos temor a la muerte, pero cuando habla de temor a la muerte, la realidad es que la mayoría de gente vive sin temer a la muerte. Le dicen no coma azúcar porque es diabético. A mí nada me hace daño. No tienen mucho temor a la muerte. Entonces que muerte en sí no es expirar. Muerte no es dejar de respirar. Muerte es una separación en la cual lo que vivimos está bajo lo que Dios le dijo a Adán. Entonces siempre andamos, no voy a lograr lo que tengo que lograr, no voy a conseguir a la persona que tengo que conseguir. ¿Cómo voy a vivir por mis hijos? ¿Cómo puedo rescatar a mi familia? ¿Cómo puedo hacer aquello? Eso es el temor a la muerte, que lo que sembramos no dé fruto. Todo el que se mete a negocios tiene temor a la muerte. ¿En qué sentido? Que ya no está bajo el dominio del Señor, sino que hay una autoridad que le permite o no le permite hacerlo aquí, una autoridad terrestre. Entonces veamos pues. Capítulo 3 y verso 17. Génesis 3, 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol
que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. ¿Cuánta gente ancianita se quisiera morir ya para no ser carga a sus hijos? Primero, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Usted viva todo lo que tenga que vivir. Y si sus hijos lo tienen que sostener, los sostenemos. ¿Por qué? Porque es bendición para nosotros. Usted no anda diciendo, Señor, ya soy carga, para mejor me muero. Olvídese. Señor, estoy muy enfermo, mejor me muero. Déjese de cuentos. Peleemos la buena batalla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el enemigo dice, por mi causa, démosle ese aplauso si lo quiere hacer, hágalo. Porque el enemigo nos va a venir. El que tiene el dominio de la muerte nos viene a decir, pero ¿de qué sirve tu vida? ¿De qué sirve tu vida? No sé, de dos que se suicidaron o se trataron de suicidar porque habían perdido su casa. Gente en 1929 que entró la depresión en Estados Unidos, depresión económica, muchos se suicidaron porque perdieron el dinero. Aquí en Guatemala una persona perdió todos sus ahorros en un famoso banco y se suicidó también. Eso me lastima. ¿Por qué? Porque se nota que el enemigo todavía los tenía atados. El temor a la muerte, el temor a que nada sirve. Déjeme decirle, si hay maldición, como viene aquí, porque Satán siempre nos recuerda, acuérdate que Dios dijo, por tu causa, maldita sea la tierra. Y siempre nos anda diciendo eso, y siempre nos anda diciendo esto. Pero en el Antiguo Testamento, bajo el viejo pacto, bajo el pacto de Moisés, bajo el antiguo pacto, Jehová todavía le dijo a ese pueblo, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, busca mi rostro y se arrepiente, yo lo iré desde lo alto y sanaré su tierra. Y si eso fue dado en el Antiguo Testamento, bajo el antiguo pacto, bajo un pacto que era la sombra del nuevo pacto, cuánto más ahora que Dios no oye de los cielos, Dios no oye de lo alto, sino que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, démosle gloria al nombre del Señor. ¿Está viendo lo que quiere causar el enemigo? Y ese es el temor a la muerte, porque dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea que lo que está diciendo es, yo siempre pensaba que polvo eres y en polvo te convertirás. No, al polvo volverás, como que tiene una posesión de la tierra. Es el temor a la muerte, porque la vida no prospera, nuestra vida a veces no prospera, a veces ya estamos muy grandes y ya no podemos hacer nada. Esa es la idea del enemigo. Pero ya leímos, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Lo que el Espíritu viene a hacer ahorita es a transformar nuestra mente, de que ya no vivamos bajo el éxito que dice el mundo. ¿Me está escuchando? Que ya no vivamos y nos califiquemos con el éxito del mundo, sino que vivamos como discípulos de quien aprendemos. Mírame a mí, dice el Señor, mira cómo yo camino, mira cómo yo me levanté de entre los muertos. Señor, pero polvo eres y en polvo al polvo volverás. Pero yo bajé al polvo por ti. Yo bajé a la muerte. Y cuando yo bajé a la muerte, hay un texto que dice, un texto que dio mi Padre al respecto de mí, dice el Señor. Tu cuerpo, tu santo no verá corrupción. Tú ya no estás bajo el gobierno del antiguo o del primer Adán. Estás bajo el gobierno del postrer Adán.
Y esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que recordar, nos tiene que traer, sacar de la depresión, sacar de la frustración. Yo no estoy hablando a que todo lo miremos bueno. La palabra positivo significa que uno tiene que ver todo lo bueno. La palabra optimista, para mí, esa es mi propia interpretación. La palabra optimista es: le voy a sacar el jugo a todo lo que yo tenga. ¿Me explico? Le voy a sacar lo óptimo. Si estoy enfermo y me voy al hospital, le voy a sacar lo óptimo. ¿Cómo? Lo óptimo para Cristo. Aún en ese hospital voy a testificar del Señor Jesucristo. Cuando mi esposa pasó por la operación, que le pusieron 6 tornillos en la espalda, fue asombroso, porque la que es jefe, una de las que está ahí trabajando de enfermera, se acercó y le dijo: ¿usted es la hermana Marilyn? Sí, necesito contarle algo, necesito ministrarme con usted. Y ahí la usó el Señor. 6 tornillos, acabando de operar, pero el Señor la usó. Al día siguiente, cuando yo llego a verla, ahí estaba ella cortando cositas para los niños, para el ministerio infantil. Increíble. Hay que sacarle lo óptimo. Si usted está en depresión ahorita, quite la mirada de usted mismo, porque viéndose a usted se va a poner más triste. Fíjese, llega usted y dice: no sirvo para nada, no sirvo para nada. Y se mira en el espejo: ¡ah! No sirvo para nada. ¿Me explico? Quite la mirada de usted. Ponga la mirada en los niños de libre infancia. Ponga la mirada en personas que tienen necesidad. Deje de andar buscando oración todo el tiempo para usted. Pida oración por usted, pero después vaya a dar por gracia lo que por gracia ha recibido y comience a orar por otros. Toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra, dice nuestro apóstol Adán. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, aunque estén en idolatría, aunque tengan aquello o lo otro, vayan. ¿Sabe qué me emocionó a mí algo de Guatemala? Me metí ahorita a una revista y me metí a ver unos datos estadísticos. ¿Y sabe lo que decían? Latinoamérica, el país donde el porcentaje más alto de creyentes comparten su fe con otros, es Guatemala. Gloria al nombre del Señor. Me ilusionó. Dice que no le voy a decir cuál es el menor, pero la mayoría reciben, pero no comparten. Pero dice que en Guatemala, y el segundo es El Salvador, y que son 2 países que ahorita están bastante afectados con la violencia, pero comparten. 76% de los cristianos en Guatemala comparten su fe con alguien más. Eso tiene que ocurrir. Ir por todo el mundo. Pero mire cómo está aquí. ¿Qué pasó con nuestros? ¿Qué pasó con los que testifican y que fueron a la cárcel y nos asesinaron a uno? Y otro está herido, y el otro ha estado viniendo a los cultos le metieron un balazo en el brazo, que se llenaron de celo por el Señor y van a compartir más la palabra. Hay que compartir la palabra. Id y haced discípulos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, no estén pensando que ustedes se van a convertir en polvo. No van a regresar al polvo. Si nos convertimos en polvo, yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor no significa Salvador solamente, significa alguien que compra. Y yo sé que mi Redentor, el que compró mi pasado, compró mi presente y compró mi futuro. Y yo sé que aunque me convierta en polvo, decía Job, yo sé que mi Redentor va a venir y se va a parar sobre mí. Porque cuando se paran sobre algo, dice: esta es mi posesión, y de este mismo polvo me ha de levantar el Señor. Y con estos ojos, no con otros, yo he de ver el rostro de mi Redentor. Increíble. Muy bien, para terminar,
Quiero que lea esto. Capítulo 3 de Génesis y verso 24. Mire qué triste este texto. Expulsó pues al hombre, expulsado. Hay quienes los expulsan del ejército, hay quienes los expulsan del colegio, hay quienes los expulsan de iglesias. Expulsado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino de la vida, del árbol de la vida. O sea que el Señor lo expulsó y dijo: ya no va a volver a entrar para comer del árbol de la vida. Eso está triste, hermano. Entonces ahora lo quiero llevar al capítulo, déjeme, 23 del libro de Lucas. Quiero que entienda. Al hombre le dice: porque oíste la voz de tu mujer cuando yo a ti te hablé, ahora la tierra será maldita. Ya vimos que eso ya no es cierto para nosotros. Vas a sembrar y te va a dar abrojos, te va a dar espinos. Hey, aunque la higuera no florezca, me da fruto en la vida, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremendo. ¿Ok? Pero ahora viene Dios y le dice: voy a expulsar al hombre del jardín del Edén, del paraíso, y voy a poner querubines para que ya no entre. No sé que coma del árbol de la vida, pero oiga lo que ocurre. Verso 39. Uno de los malhechores que estaban colgados, mire cómo estaba el pobre, colgado, no enamorado, colgado, le injuriaba diciendo: ¿y no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Esa es la idea que el enemigo nos quiere meter, porque se la trató de meter a Cristo. Si eres hijo de Dios, que se conviertan las piedras en pan. Aunque no haya pan, no solo de pan come un hijo de Dios, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Lo trató de meter en la cabeza: si eres hijo de Dios, lánzate, porque Dios va a mandar. Mire, aunque Dios no mande nadie, yo no voy a tentar a Jehová mi Dios, porque soy hijo de Dios. Aleluya. ¿Me está escuchando? Entonces esa es la idea. Si eres hijo de Dios, bájate tú y me bajas a mí. Respondiendo el otro, que también estaba crucificado: este era un hombre malvado, pero es que toda autoridad le ha sido dada a Cristo en el reino. Óigame, si eres hijo de Dios, le dijo uno, y el otro le responde: ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación, estando la gente en la condenación en la que está. No temen a Dios. Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y oiga lo que le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga lo que le responde el Señor. ¿Se recuerda? Fue expulsado el hombre. Además de ser expulsado, pusieron querubines. Nadie puede entrar. Y una espada ardiente. Nadie puede entrar. Pero oiga las palabras que le dice usted al Señor: si usted hoy va al paraíso, hay querubines, nadie puede entrar para comer del árbol de la vida. Hay una espada de fuego, nadie puede entrar. Pero oiga lo que el Señor le dice a aquellos que creemos en Él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Vamos, apláudale con fuerza al Dios Todopoderoso. ¡Qué tremendo! El enemigo te va a venir a decir: la tierra está maldita.
Y tú le vas a decir: pero si mi pueblo, dice el Antiguo Testamento, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado busca tu rostro, se arrepiente, clama a Él, yo le oiré desde el cielo. Cristo ya vino por mí, mi tierra no está maldita. Te va a dar abrojos. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la riqueza. Lo que eso quiere decir es: la riqueza no me quita la vida y la pobreza no me quita la vida, porque el que me da la vida es aquel que me quitó el fluir del temor. Ahora la Biblia dice: si alguien cree en mí, de su vientre brotarán ríos de agua viva para vida eterna. Dios no os ha entregado un espíritu de temor, os ha entregado un espíritu de amor, de poder y de control propio. Pero viene el enemigo y te dice así: pero lo que has hecho, la forma en que te has comportado, lo que has pensado, lo que tu mente te trae a conciencia, eso ha hecho que Dios te expulsara. Y eso ha hecho que Dios ponga un querubín. Y ese querubín no te va a dejar entrar. Y usted simplemente se va a acordar de la cruz, donde hay uno que dice: yo, óigalo, es que oiga lo que está diciendo este hombre. Nosotros a la verdad padecemos con razón. Hay razón de que me crucifiquen. Hay razón para que me maten, está diciendo este hombre. Porque estamos recibiendo lo que merecemos. Y aún oyendo eso, Jesús, la confesión, se voltea a Jesús y le dice: hoy, mire qué atrevido ese hombre. Yo soy un pecador de lo peor. Ay, ¿te acuerdas de mí, Jesús? Soy el más infeliz y desgraciado de la vida, pero acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos le quieren decir a Cristo eso? Acuérdate de mí, Señor Jesús, cuando vengas en tu reino. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo ahorita. Yo merezco la muerte. Sí, diablo, es cierto, yo merezco la muerte. Pero oye lo que me dice mi Señor: aunque haya querubines, que todavía lo hay, aunque haya una espada, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy hemos comido del árbol de la vida. Denle ese aplauso fuerte al que vive. Póngase de pie conmigo, por favor. Y quiero que en el nombre de Jesús cierre sus ojitos. Es cierto que no merecemos nada, pero la verdad es que Cristo nos lo dio por gracia. Y si usted hoy se siente que el camino está cerrado, hoy el Espíritu Santo le va a mostrar que el camino está abierto. Usted se ha asustado porque el camino es angosto y porque es estrecho, pero es que ese es el camino. Y yo le invito a que usted venga aquí al frente a decirle: Señor, hoy vengo a arrepentirme por pensar que el camino estaba cerrado. Hoy vengo a arrepentirme, a decirte: Señor, el camino no está cerrado. Gracias por abrirme el camino. Gracias, Señor, porque tú eres el postrer Adán. Gracias porque hoy toda autoridad, yo quiero que usted hoy venga aquí al frente a decirle al Señor: yo reconozco la autoridad y voy a ser testigo de esa autoridad. Tú vas a romper maldiciones. Tú has roto maldiciones. Tú has roto, Señor, aquello de que cuando trabajo el sudor me está consumiendo. Tú me vas a quitar hoy el temor a la muerte, porque hoy nos va a rescatar. En lo que cantamos ese coro, yo le invito a que usted venga aquí al frente a postrarse ante el Señor y a confesar: toda autoridad te ha sido dada a ti en el cielo y en la tierra. Hoy me someto a ti, Señor. Hermano Willy, al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal,
entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Digno. Por un linaje escogido. Es una presentación de Ministerios Elim en la ciudad de Guatemala. Si desea adquirir este material, comuníquese a Iglesia de Cristo Elim Central. Por un linaje